Bienvenidos al video número 6 de sucesiones y series. En este video vamos a ver problemas de aplicación para tanto series y sucesiones aritméticas como series y sucesiones geométricas. Estos problemas de aplicación son relativamente fáciles si tienen las fórmulas, entonces lo que les recomiendo es que tengan las fórmulas a mano y traten de hacerlos todos solos. De cualquier forma, yo voy a mostrar cómo se hacen. Arrancamos entonces. El primero. Dosis de medicamento es 100 miligramos el primer día, o sea, el primer día alguien toma 100 miligramos. Y cada día le voy restando 5 miligramos, tomo 5 miligramos menos. Va a haber un momento en el que no tomo nada, ¿no? Entonces sería, el siguiente día tomo 95, al siguiente día tomo 90, perdón, menos 5 acá, y acá nos queda 90. Entonces estaríamos en presencia de una serie aritmética, que se le va restando un número. Y como saben, bueno, saben las dos fórmulas de la serie aritmética. La diferencia en este caso va a ser 5. Entonces D va a ser igual a menos 5 en realidad, porque voy restando 5 cada vez. Entonces lo que me piden es cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento. Entonces, si en el primer día tomo 100, en el segundo 95, el tercero 90, me están pidiendo cuántos miligramos toma en total después de 12 días. Entonces, si escribo la fórmula para la suma de los términos de la serie aritmética, que es n, siendo n la cantidad de días, por a1 más an sobre 2, ¿no? Entonces, n sería la cantidad de días, 12, listo. A1 es el primer término, o sea, 100. Y an sería el término número 12, que no lo sé, entonces lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula an igual a a1 más n menos 1 por d. Entonces, A1 es 100, D es menos 5 y N es 12 porque son 12 días. Entonces 12. Y esta cuenta nos da 45. Entonces lo podemos reemplazar acá. 100 más 45. Hacemos la cuenta y nos da respuesta. RTA tiene que tomar en total, después de 12 días, 870 miligramos de medicamento. Siguiente. Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Entonces, tenemos una bacteria, ¿no? Primero tenemos una. Después de esto vamos a tener dos. Después de estas dos se dividen en dos cada uno, entonces vamos a tener 4. Entonces, acá tenemos una serie geométrica. Por 2, etc. ¿no? Entonces, ¿cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Entonces, si esto pasa cada un cuarto de hora, si en un cuarto de hora pasa una vez, en 6 horas, ¿cuántas veces pasa? Es una regla de 3 simple. 6 dividido 4, 6 por 4, perdón, 24 veces. O sea, en 6 horas pasa esto 24 veces. Entonces, ¿qué nos piden? ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Entonces, ¿cuántas bacterias va a haber en total? Pero pensemos, pues primero tenemos una, después tenemos dos. Pero esta una está incluida es una de estas dos. O sea, no aparecen dos más, aparece una más en realidad. Por lo tanto, en realidad, acá no nos están pidiendo la sumatoria de todo, porque habría una determinada cantidad de bacterias que le estaríamos contando más de una vez. ¿Entienden? Porque primero tengo una, después, no es que después aparecen dos más, pero esta una que estaba al principio va a ser una de estas, porque teníamos la bacteria que se parte en dos. Y esta ya no la tenemos más. ¿Está bien? Entonces, lo que nos están pidiendo es el enésimo término. El enésimo término en la sucesión geométrica se calcula A por R a la n-1, donde A es 1, R va a ser 2, porque la razón es 2, este 1 entonces lo podemos volar, y n-1. N, habíamos dicho que pasaba 24 veces esto, entonces sería el término número 24. 24 menos 1 es 23. O sea que esto nos da un número muy grande que es 8.388,608. Perdón, sin coma. 8.388.608. Cantidad de bacterias. Un montón. Lávense las manos, chicos. ¿Cuánto dinero obtendremos si colocamos 3.000 pesos al 5 de interés anual compuesto durante 4 años? Acá tenemos 3.000 pesos primero, ¿no? Entonces esto lo tenemos que multiplicar por 1,05, porque el 5% de interés anual nos van a dar
los 3.000 pesos más el 0,05, perdón, que es el 5% de 3.000. Sacamos factor común 3.000 y nos queda 3.000 por 1 más 0,05, o sea, 1,05. Esta es la razón. Esto es R. Entonces, primero tenemos esto, después tenemos otro valor, después lo mismo. Es una sucesión, una serie aritmética. Geométrica, perdón. Entonces nos piden cuánto dinero obtendremos, o sea, cuánto nos devuelven si colocamos esto al 5% anual durante 4 años. O sea, tenemos que sacar el término número 4. Buscamos nuestra fórmula. A por R a la n menos 1. A va a ser 3.000. R va a ser 1,05. Y a la n menos 1, ¿no? Entonces quiere durante 4 años. O sea, 4 menos 1. O sea, podemos decir directamente 3. Y el otro va a ser lo mismo, pero en 8 años. O sea, 3.000 por 1,05. 8 menos 1, 7. A ver cuánta plata nos da. Acá nos va a dar 3.472,875. Y acá nos va a dar 4.221,3. Vamos a dejarlo ahí. Y este de acá arriba lo vamos a dejar en 0,9. Tanto las monedas de centavo no valen nada. Entonces, esta es la plata que nos dan en los dos casos. ¿Ven? Es bastante fácil. Siguiente. Dado un cuadrado de 1 metro de lado. Entonces tenemos un cuadrado que tiene 1 metro de lado. 1 metro. Unimos 2 a 2 los puntos medios de sus lados. Obtenemos un nuevo cuadrado que tiene sucesivamente un medio cuadrado, medio cuadrado. O sea, el primer vamos a tomar como dato lado, ¿no? El lado. Entonces la sucesión formada por las longitudes de los lados sería, el primer dato sería 1. Después dice que lo dividimos a la mitad, o sea, por 1 medio. Entonces nos queda 1 medio, después 1 cuarto. Por lo tanto, esta sucesión sería primer término 1, por razón va a ser 1 medio sobre 1, que es 1 medio. O sea, la razón va a ser 1 medio a la n menos 1. Esa es la sucesión del lado. Después nos pide la sucesión del área. El área va a ser 1 al cuadrado, ¿no? Y en el otro va a ser 1 medio al cuadrado. Te podría decir que va a ser esta cuenta de acá y lo que nos dé al cuadrado. Así. Aplicamos distributiva con esto. Vamos a escribir 1 por, y esto es del área. Área. Escribimos 1 por 1 medio a la n menos 1. Paréntesis también todo. Y esto va a ser el área que es al cuadrado, ¿no? Aplicamos distributiva. Nos queda esto al cuadrado, o sea, por 2. Y esto al cuadrado. 1 al cuadrado es lo mismo que 1. Nos queda 1 medio a la n menos 1 por 2. O sea, vamos a escribir 1 medio a la 2n menos 2. Y es lo mismo. Y esa es la del área. Y ahora tenemos que calcular la suma de las áreas de los infinitos cuadrados generados de esta forma. O sea, tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de, escribimos nuestra expresión, a va a ser 1 por 1 menos r a la n. Esperen, acá nos vamos a complicar. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Acá teníamos n menos 1 al cuadrado. Bueno, vamos a aplicar este cuadrado directamente. Escribir como 1 medio al cuadrado y esto a la 1 cuarto. O sea, todo esto a la n menos 1, perdón, ¿no? Entonces acá nos queda mejor. Y 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Entonces vamos a reescribir esto como 1 por 1 cuarto a la n menos 1. ¿Entendieron eso aritmético? Si no, retrocedan y véanlo de vuelta. Entonces, R va a ser 1 cuarto ahora. Para el área va a ser 1 cuarto. Y esto lo elevamos a la n. Y esto sobre 1 menos 1 cuarto. Y esto de acá nos va a dar, fíjense esto, como es un número que el de abajo es más grande que el de arriba, cuando se eleva al infinito esto tiende a 0. Por lo tanto nos queda 1 por 1 que es 1, dividido 1 menos 1 cuarto. O sea, nos va a dar 4 tercios. 4 tercios. Y esto tiende el área de los infinitos cuadrados. Fíjense que no es mucho, porque el área original era 1 y ahora nos da 1 y 1 tercio. O sea, muy poco se agrega. Siguiente. Hallar los ángulos de un cuadrilátero convexo, sabiendo que están en progresión aritmética, siendo de 25 grados. Entonces, acá tenemos que pensar.
Pues es una progresión aritmética, o sea que a la n tenemos que pensar. Primero, un cuadrilátero, una propiedad de un cuadrilátero cualquiera. La suma de los ángulos interiores, siempre va a ser 360 grados, ¿no? Entonces, eso ya es un dato muy importante, porque sabemos que la suma de los términos enésimos de nuestra progresión aritmética va a ser n por el primer término más el término n sobre 2. Y sabemos que el término n, cualquiera, va a ser igual al término primero más n-1 por d. Y sabemos que d en este caso es 25. Y sabemos que en un cuadrilátero, ¿cuántos ángulos tenemos? 4. Entonces, este n va a ser 4, este n va a ser 4, este n va a ser 4, este n también va a ser 4, y este n de acá va a ser 4. Y la suma de los ángulos interiores, o sea, esto nos va a dar 360 grados. ¿Qué tenemos acá? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Saco esto acá para que lo vean más claro. Esto es a el cuarto término, a sub 4. Esto también a sub 4. Entonces, ¿qué hacemos? A sub 4 ya lo tenemos despejado. Esto lo vamos a reescribir más fácil. Esto nos da 3. Y 25 por 3 nos va a dar 75. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el a sub 4 acá y sacamos a sub 1. Entonces, vamos a despejar, 4 por a1. Y en vez de escribir a sub 4, vamos a escribir a1 más 75, que es el a sub 4, que lo despejamos de, bueno, lo anterior. Sobre 2 igual a 360 grados. Miren, este 2 lo podemos simplificar con este 4, cosa que nos queda un 2 acá multiplicando. Entonces, acá nos queda que de acá lo reescribimos como 2a1 más 75. Y esto va a ser igual a 360. Y vamos a pasar este 2 dividiendo, o sea, sobre 2. ¿Qué nos queda? 360 dividido 2 es 180. Paso el 75 restando. Nos da 105. O sea, 2a1 va a ser 105. Por lo tanto, a1 va a ser igual a 52,5 grados. Entonces, a1 igual a 52,5 grados. El siguiente ángulo va a ser, o sea, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, igual. El siguiente va a ser este más 25, o sea, 52,5 más 25. Este va a ser 77,5 grados. El siguiente va a ser 102,5 grados. Y el último va a ser 127,5 grados. Entonces podemos comprobar que esto es lo correcto haciendo la sumatoria de todos. Podemos usar la fórmula o sumarlo con la calculadora y van a comprobar que esto efectivamente suma 360 grados. Perfecto. Vamos al último. No, perdón, no es el último. El cateto menor de un triángulo rectángulo, o sea, triángulo rectángulo, cateto menor mide 8 centímetros. 8 centímetros. Los otros dos lados, sabiendo que los lados del triángulo forman una progresión aritmética. O sea, yo sé que el primer lado va a ser 8 centímetros, el siguiente va a ser más d y el siguiente va a ser más d. Pero eso también Pitágoras, ¿se acuerdan de Pitágoras? Podemos decir que hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado es 8 y 8 al cuadrado es 64. O sea que podemos despejar que este último va a ser esto de acá, ¿no? Y también sabemos que la hipotenusa va a ser 8 centímetros, o sea, el primer lado vamos a dejar sin unidades, 8 más d, y eso que nos queda, más d, ¿no? Entonces, h también va a ser 8 más 2d. Y sabemos, además, que el cateto 2 va a ser igual, ¿se acuerdan? La hipotenusa siempre es más grande que los otros dos catetos, ¿no? Eso está claro. Entonces el cateto 2 va a ser 8 más d también. Entonces lo reemplazamos en nuestra fórmula de acá. 8 más d al cuadrado. Y lo que tenemos acá son dos ecuaciones y dos incógnitas. Escribimos entonces, vamos a igualar estos dos, tenemos que sacar los lados, ¿no? Voy a sacar d. Entonces escribimos 8 más 2d va a ser igual a 64 más 8 más d al cuadrado
y de esto la raíz. Pero saben que esta raíz me incomoda acá, así que lo voy a escribir esto de acá al cuadrado. Más fácil. Y ahora expandimos los cuadrados, cosa que nos queda. Expandimos los dos cuadrados, nos queda esto así. Fíjense, tenemos 64 sumando de los dos lados. Lo podemos sacar. Entonces esto ya lo sacamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos d cuadrado restando. Nos queda 4d menos d cuadrado, nos queda 3d cuadrado. Este 16d también lo vamos a pasar restando. Nos queda 32d menos 16d, 16d. Y este 64 también lo vamos a pasar restando, o sea, menos 64. Y esto va a ser igual a 0. Y acá estamos en presencia de una cuadrática. Para eso hacemos la fórmula resolvente. Y nos queda que d puede ser o bien menos 8, o d puede ser 2,6 periódico, o sea, 8 tercios. O d puede ser 8 tercios. Ahora, pensemos, tenemos dos resultados posibles. Teóricamente podrían ser cualquiera de los dos, pero estamos en un triángulo y el cateto más chico mide 8. Entonces si al siguiente le restamos 8, nos va a medir 0. Y en un triángulo no puede medir un cateto 0, no tiene sentido. Por lo tanto, este resultado no es válido y d vale 8 tercios. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros catetos? El primero va a ser 8, el segundo va a ser 32 tercios y el tercero va a ser 40 tercios. Si quieren, bueno, son los lados de nuestros lados, RTA. Estos son nuestros lados. Y si quieren comprobar, podemos hacer la de Pitágoras. Siendo 40 tercios la hipotenusa, o sea, el lado más grande, al cuadrado tiene que ser igual a 8 al cuadrado más 32 tercios al cuadrado. 40 tercios al cuadrado es 1600 novenos. Y esto tiene que ser igual a, efectivamente nos da 1600 novenos. O sea que esto es correcto. Siguiente. Calcular tres números en progresión aritmética que sumen 27 y siendo la suma de sus cuadrados 511 sobre 2. O sea, son tres números. Progresión aritmética que la sumatoria es 27. Entonces, ya podemos escribir que la suma, ¿se acuerdan? Se escribía n por el primer término más el tercer término en este caso sobre 2. Y sabemos que n es 3, pues son tres términos. Y la suma de esto es 27. Y la suma de sus cuadrados es 511 sobre 2, 27. O sea que acá en la sucesión geométrica, la suma de los cuadrados sería a1 al cuadrado más a3 al cuadrado más a2 al cuadrado también, ¿no? Pero acá primero lo que vamos a plantear también es sacar el término 3, que va a ser el primer término por 3 menos 1 por d. O sea, primer término más 2d. Esto es a3. Otra forma de plantear esto, que creo que nos va a resultar mejor, es plantear directamente a1 más a2 más a3 igual a 27. a1 cuadrado más a2 cuadrado más a3 cuadrado igual a 511 sobre 2. Y plantear después que a3 va a ser igual a a1 más 2d y a2 va a ser igual a a1 más d. Tenemos todo esto en nuestras fórmulas. Nos queda que a1 más, en vez de a2 vamos a escribir esto, más a1 más d más a1 más 2d, que esto es lo mismo que decir a3, más esto nos va a dar 27. O sea que 1, 2, 3 a1 más 3d es 27. O sea que a1 más d es igual a 27 dividido 3, que es 9. a1 más d, 9. Esto lo vamos a escribir acá. a1 más d igual a 9. Y vamos a venir a hacer lo mismo con la de los cuadrados. Entonces escribimos a1 cuadrado más a1 más d al cuadrado más a1 más 2d al cuadrado igual a 511 sobre 2. De esta de acá podemos despejar que d es igual a 9 menos a1. Por lo tanto, este d lo vamos a reemplazar por 9 menos a1 y este 2d también más 2 por 9 menos a1. Y esto nos va a facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque este a1 con este a1 se nos cancelan, cosa que nos queda 9 al cuadrado. Y acá, bueno, lo que nos queda es a1 al cuadrado más 9 al cuadrado, que es 81, más
acá nos queda A1 más 18 menos 2A1 al cuadrado. O sea, menos A1 más 18 al cuadrado. Esto igual a 511 sobre 2. Despejamos A1 de acá y nos queda A1 cuadrado más 81 más A1 cuadrado más 18 al cuadrado, menos 36A1 igual a 511 sobre 2. Despejamos la cuadrática y nos queda 2A1 cuadrado menos 36A1 menos 149,5 igual a 0. Resolvemos esta cuadrática y nos queda que A1 tiene dos valores posibles. A1 es o bien 6,5 o bien 11,5. Entonces de acá vamos a sacar D. O sea, A1 más D tiene que ser 9. Voy a hacer primero un poco de espacio para eso. A1 más D tiene que ser 9. O sea, D es 9 menos A1. Entonces vamos a llamar para el caso 1 y tenemos el caso 2, ¿no? Entonces, en el caso 1, A1 vale 6,5. D vale 9 menos 6,5, o sea, 2,5. Y los siguientes números van a valer A2 igual a 9 y A3 igual a 11,5. Y si sumamos estos tres números, nos da 27. Y si sumamos los cuadrados de estos tres números, nos da 511 medios. Vamos al caso 2. A1 tiene que valer 11,5. Cosa que D vale menos 2,5. Y los otros dos números, adivinen cuáles nos van a dar. Y 11,5 menos 2,5, A2 valdría 9 y A3 valdría 6,5. Entonces estas dos sucesiones son equivalentes. ¿Ok? Solo que D va para un lado, va para el otro. Último, ahora sí. Juan ha comprado 20 libros. Por el primero ha pagado 1, por el segundo 2, por el tercero 4, por el cuarto 8 y así sucesivamente. ¿Cuánto ha pagado por los libros? O sea, primer libro paga 1. Segundo libro paga 2. Tercer libro paga 4. O sea, acá tenemos una razón. Fíjense que va multiplicando por 2. Por 2, por 2, pues en el cuarto libro paga 8. Entonces esto es una sucesión geométrica. Y nos están pidiendo cuánto pagó por todos los libros, ¿no? Y compró 20 libros, o sea que n es igual a 20. La suma de una sucesión geométrica se expresa a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Esto entre paréntesis. El a en este caso, el primero va a ser 1, entonces es lo mismo que no poner nada. Y nuestra razón va a ser 2. Y n va a ser 20. Entonces escribimos n 20. Y nos da que pagó un total de 1.048.575 pesos por el libro. Por todos los libros. Y fíjense, compró 20 libros y cada uno le salió el doble que el anterior. Tiene sentido que nos dé un número tan grande. Pensemos incluso que si queremos sacar el número, lo que le salió el 20avo, tendríamos que hacer 1 por r a la 19, o sea, por 2 a la 19. Y 2 a la 19 nos da una barbaridad. Nos da 524.288 plata. No sé cuánto, pesos, dólares. Pero es una barbaridadita para pagar por un libro. Espero que sea el libro de cómo encontrar la felicidad. Esto es Ols Academy. Hasta la próxima.